quiero mostrarles algo interesante aquí. Daniel era muy jovencito en el capítulo 1. 14 años después de que Daniel llegó a Babilonia, el profeta Ezequiel habla de Daniel. Mire, acompáñame a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículo 14. Dios habla de un juicio, pero dice algo interesante aquí. Ezequiel dijo esto 14 años después de que Daniel llegara a Babilonia. O sea que todavía era muy joven, ¿no? 14 años no es mucho. Si llegó teniendo 17 años, imagínense, o 16 años Daniel a Babilonia, 14 años después no es mucho. Dice así: si estuviera en medio de ella estos tres varones, miren, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El Señor lo pone con Noé y lo pone con Job y lo menciona a Daniel. Ezequiel es contemporáneo con Daniel. Ezequiel fue llevado cautivo 8 años después de Daniel en la segunda invasión de los babilonios. 14 años después escribió él esto. Por lo tanto, Daniel era conocido ya en Babilonia, ¿sí o no? Sí, porque está escribiendo Ezequiel. Ya era conocido por su vida de rectitud, su vida de entrega al Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Estos hombres realmente, mira lo que dice el capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Se lo considera a Daniel sabio. Claro, acá está hablando del gobernante de Tiro, pero está hablando de Daniel también. Y lo menciona a Daniel como alguien que era sabio. Hermanos, 14 años después que Daniel llegara a Babilonia, su vida de testimonio, su vida de poder, se hacía tan evidente que aún el profeta Ezequiel, que estaba a otra distancia de Daniel, él escribía. Él estaba con otro grupo de cautivos y escribía. Hay un hombre allá que se llama Daniel, un muchacho. Él es alguien recto delante del Señor. ¿Hasta dónde había llegado, no? La fama de Daniel. La fama en lo espiritual, de sabiduría que Dios le había dado. Muy bien, sigamos. Ya no los rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Un nuevo hogar, dice el título. Ya no los rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén, ni tampoco tenían la influencia de sus padres. Ellos ya no tenían la influencia de sus padres y maestros piadosos. Dos cosas fundamentales, ¿no? Tener padres y maestros que te acompañen en tu vida espiritual. Ellos ya no tenían eso. Hermanos, si Dios pone gente, maestros y padres por su gracia que sean piadosos, Dios los pone, dale gloria a Dios por eso. Es un privilegio. Muchos no pueden gozar de tener padres y maestros piadosos que lo guíen en el camino del Señor. ¿Saben? ¿Se acuerdan de Lucas? Anoten Lucas capítulo 15, verso 13. Lucas capítulo 15, verso 13. Pregunto, ¿Daniel tenía la influencia de sus padres? No. ¿De maestros piadosos? No. ¿Pero fue un hombre distinto, diferente? Sí. Lucas capítulo 15,
versículo 13. El hijo pródigo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. A este no lo arrancaron. Este se fue por decisión propia. Se fue lejos a una provincia apartada. Lejos del padre, lejos de maestros piadosos. Y allí... pero este es totalmente lo contrario. Este, ¿qué hace? Desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Fíjense, a uno lo arrancaron, él no se quería ir. Y lo terminan llevando a la cuna de la idolatría, de la inmoralidad, y allá se planta para ser alguien piadoso. Aunque no tenga padre, ni maestro, ni madre, él es un hombre de Dios. Este decide por voluntad propia agarrar su dinero, irse a una provincia apartada, lejos de su padre piadoso, de la buena influencia, y allí ahora le da rienda suelta ¿a qué? A todo lo que tenía acá adentro. ¿No les parece dos corazones totalmente distintos, no? Dos corazones totalmente distintos. Hermanos, cuando la palabra de Dios está en el corazón de alguien, o reacciona como Daniel, o cuando no tiene la Biblia y no tiene quien lo mire, reacciona como el hijo pródigo. Vive una vida perdida. Pero dice, sí, pero yo lo veía cantar y alabar a Dios y tenía hasta Biblia y yo lo veía que ahí andaba. Sí, mientras estaba en el entorno. Cuando lo dejaron solo, se manifestó lo que había en su corazón. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del otro? Yo no, ustedes ven a mí, ven la camisa y todo. Oh, el hermano, el siervo del Señor. Yo también puedo decir lo mismo de ustedes, pero solo Dios conoce el corazón. Y la gente que nos rodea en los lugares donde nosotros nos movemos, ellos pueden ver cómo somos nosotros. Cómo somos nosotros. Hace años atrás, cuando me enseñaban la Biblia, escuché una frase que decía: si ustedes quieren saber cómo es el pastor, siempre vayan a su esposa. Ella le va a decir cómo es. La persona que lo conoce. Hermanos, todos somos buenos ante los ojos de los demás, ¿o no? Y todos nos mostramos simpatía y amor y cordialidad y nos movemos de aquí para allá en el servicio. La pregunta sería, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo en mi casa? ¿Cómo me muevo en la escuela? ¿O cómo me muevo en lugares donde no tengo las miradas de nadie? Ahí es en realidad cómo somos nosotros ante el Señor. Solamente entonces. Muy bien, sigamos. Cuando algunos cristianos se alejan del hogar, se gozan en la oportunidad de bajar la guardia y darse a la vida. Estamos en el punto antes del B, un poquito antes. Cuando dice punto A abajo, cuando habla que no tenían la influencia de sus padres y maestros piadosos. ¿Sí? ¿Ya se ubicó? Sí. Muy bien. Entonces ahí dice: cuando algunos cristianos se alejan del hogar, se gozan en la oportunidad de bajar la guardia y darse a la vida. Bajar la guardia y darse a la vida. Pero no fue así con Daniel y sus amigos. No fue así con Daniel y darse a la vida. Es decir, bueno, ahora voy a vivir la vida como el hijo pródigo, ¿no? Voy a disfrutar de lo que tengo. Total, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién me puede cuestionar ahora? Hay algo muy común que suele suceder hoy. Casi la mayoría de jóvenes dice: papá, mamá, me quiero ir a estudiar. Y como me quiero estudiar, papá, ¿para qué voy a viajar yo? Y voy a... No, necesito un departamento. Y muchas veces yo me pregunto, ¿para qué quiere el departamento? ¿Sí, para estudiar o para darse la vida del mundo? Nosotros tenemos un hermano en Cristo que ahora se está por recibir de arquitecto y él es del campo.
Y un día yo le dije, hermano, ¿por qué te sacrificas tanto? Él tiene que salir muy temprano del campo para venir a estudiar a la facultad. Pasa todo el día y vuelve muy tarde a la noche para su casa. Tal es así que cuando partió su padre, no podían contactarse con él porque no tenía teléfono y sabían que únicamente en el colectivo de la noche, en el último, iba a estar llegando. Y me acuerdo que ese día yo le di la noticia, fue algo tremendo. Y yo le dije a él estas palabras. Le digo, ¿por qué haces tremendo sacrificio? Tantos jóvenes estudian, ¿no? Y me dice, ¿sabes por qué lo hago, José? Porque si yo tuviera un departamento, mi madre tiene razón, yo sería un desastre. Mientras yo estoy en la casa de mi padre, la madre, las hermanas que son cristianas, todos le hablan la palabra del Señor y él lo invitan a la iglesia y él allí se siente más protegido que tener la oportunidad de tener un departamento solo para él. Cada uno debe reconocer cuáles son los puntos débiles que tenemos y corregirlos con la ayuda del Señor. Pero muchos quieren oportunidades de estar solos, no para independizarse y decir, no, es que yo no quiero depender de mi padre. No, muchas veces la independencia es otra cosa igual a anarquía. Quiero hacer lo que yo quiera. Y eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, sigamos. Punto B. Nuevo conocimiento. La antigua sabiduría judía debía descartarse. La antigua sabiduría judía debía descartarse. A partir de ahora debía ser la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo. La de Babilonia. Tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus captores. El rey esperaba que este lavado de cerebro haría de ellos mejores siervos. Y acá algo muy importante que quiero resaltar. El pueblo de Dios a menudo tiene que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Que no concuerdan con la palabra de Dios. Es cierto, hermanos, que cuando uno va a estudiar en una facultad, cuando uno va a estudiar determinadas cosas en determinados lugares, a veces le hacen estudiar cosas que uno tiene que aprobarlas sí o sí. Yo estaba en la secundaria y a mí me dieron un día que tenía que hablar de la evolución y estudiar de la evolución. Y había dos opciones, éramos varios cristianos, había un cristiano que me acuerdo que partió la hoja, dice, yo soy con el Señor, y partió la hoja, dice, no voy a estudiar nada, profesora. Yo lo miré a él, y me dice, ¿y usted qué va a hacer? Porque sabe que yo era creyente. A él lo desaprobaron directamente, ¿no? Y todos lo quedaron mirando, no. Él se sentía el mártir, ¿no? Decía, oh, qué testimonio que he dado. Yo la miré y le dije, mire profesora, yo no tengo problema en estudiar. ¿En serio? Sí, no tengo problema. Y cuanto más estudio, más gracia me da. ¿De qué? Me dice. Y que digan que venimos del mono. Porque yo creo que no venimos del mono. Dios dice que venimos, Él nos creó, Él nos hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Sucede de que muchas veces nosotros estamos en una sociedad donde hay que estudiar. Daniel estudió las letras de Babilonia y estudió en Babilonia, pero no quebrantó la palabra de Dios ni sus convicciones las vendió. Entonces yo puedo estar en una universidad y puedo estudiar, pero no significa que voy a rendirme al sistema babilónico.
Pero muchas veces te van a decir que estudies cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo y tú dices, no, y bueno, pero eso no significa tampoco de que nosotros vamos a ponernos como este joven, romper la hoja delante de la profesora, que me pareció más una falta de respeto hacia ella, que había estado trabajando y trayendo las copias y todo, por hacerse él el mártir en ese momento. Entonces yo me acuerdo que aprobé la materia y aprobé la materia y me dio la oportunidad de decirle a la profesora, hablarle, y le digo, mire, pensar que la Biblia dice esto y esto dice esto, y le mostré la comparación. Y la profesora quedó sorprendida de lo que decía la Biblia y de lo que decía la teoría. Hermanos, acá vemos jóvenes que tienen que estudiar cosas que muchas veces, por supuesto, no tenían nada que ver con la sabiduría judía. Pero le estudiaron igual. Pero ellos no vendieron sus convicciones. Mientras tú no quebrantes la palabra del Señor, ni te vendas para amoldarte al sistema del mundo, a veces hay que estudiar determinadas cosas. Muy bien. Como Daniel y sus amigos debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. Para no abandonar nuestra fe. Por ejemplo, ustedes saben que la palabra de Dios nos dice en Romanos que debemos honrar y tener respeto por nuestros gobernantes. Sí, está bien. Y que debemos pagar nuestros impuestos y todo lo demás. Pero también es cierto que en Hechos de los Apóstoles, cuando se le quería obligar a Pedro y a Juan que no hablasen en nombre del Señor, ellos dijeron que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, anoten esta cita nada más porque no vamos a tener tiempo, pero que después ustedes la lean. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Sí, la leamos. Quiero mostrarle algo interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 24. Le voy a mostrar algo que tal vez ustedes no lo vieron antes con detalle, pero Pablo hace el viaje misionero. Pablo está bajo ¿qué gobierno? En ese momento, ¿cuál es la potencia mundial? Roma, ¿verdad? Muy bien, Roma gobernando. Roma gobierna con mano de hierro. Son tremendos los romanos. Sin embargo, mire, Hechos 22, 24. Dice la palabra de Dios. A Pablo lo han encarcelado y dice así. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, decían allí los judíos. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado. ¿Con qué? Lo van a torturar a Pablo, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Saben qué está haciendo Pablo acá? Está citando leyes del Código Romano. Pablo sabía leyes. Las leyes del gobierno las sabía. Es decir, Pablo podría haber dicho, bueno, azótenme, total es por el Señor y el Señor sabe que voy a sufrir. No, Pablo cuando a veces sufre obviamente por el Señor. Pero cuando Pablo sabe hacer cumplir también sus derechos. Ustedes saben que toda persona tiene sus derechos. Vivimos en una sociedad que tiene derechos. Y los derechos en nuestro código penal, en nuestro código civil, en el código comercial, viene justamente de la matriz de lo que fue el código romano. Entonces, Pablo dice, está bien, me van a azotar, pero cuidado que yo tengo ciudadanía romana. Y a un romano no se lo puede azotar sin un juicio. En un juicio significa que vas a un tribunal, el tribunal examina qué pruebas hay a favor, qué pruebas en contra, toma un veredicto, después que toma el veredicto, recién se puede proceder a una determinada pena o castigo. Y acá,
¿Qué ve Pablo? Que están quebrantando leyes humanas que hay para la sociedad. Entonces dice, no, ustedes están por hacer algo que no es lícito. Es decir, hermano, nosotros también tenemos que estudiar y a veces saber cuáles son nuestros derechos. Y no está mal, no es que yo estudie únicamente la Biblia y no me interesa más nada. No, bueno, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, porque si no sabes cuáles son tus derechos, te van a estafar, te van a robar, te van a mentir, te van a engañar y muchas veces nosotros también tenemos que usar. Mira, le voy a poner otro ejemplo. Vamos a ir a ver, por ejemplo, a ver, yo tenía por acá, Hechos capítulo 16, versículo 35. Hechos. Capítulo 16, versículo 35. Aquí está nuevamente Pablo encarcelado. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle, esto es cuando fue en Filipos, ¿se acuerdan? Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Ya le han azotado a Pablo. Han lastimado sus espaldas. Mira lo que... Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Este hombre sabe hacer cumplir. No. Ustedes son corruptos, magistrados corruptos. Ustedes han quebrantado las leyes. Han hecho lo que no tenían que hacer, nos han azotado, nos han encarcelado, nos quieren sacar secretamente y que nos vamos. No, señores, yo tengo derechos, que vengan ellos. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Mire, verso 32. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Miedo al oír que eran romanos. Porque sabían que los romanos tenían sus derechos. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con estos? Hermanos, tenemos ciertos derechos porque vivimos en una sociedad de derecho. Sí, yo tengo que saber lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces hay cosas que también tengo que estudiar y saberlas, que no están de más. Por ejemplo, ustedes saben que cada asamblea tiene que tener fichero de culto. Y si yo ignoro cuáles son mis derechos como congregación y por qué es necesario tener un fichero de culto y en qué me beneficia y en qué no me beneficia, tengo que saber cuáles son mis derechos. Hoy en día mucha gente nos quiere prohibir. Por ejemplo, mire, estamos un día en un lugar predicando la palabra de Dios y se acerca un hombre y me dice a mí, no, ustedes no pueden predicar acá. Y le digo, ¿cómo que no? Sí podemos predicar acá. Porque yo sé cuáles son mis derechos y tenemos libertad de culto. Podemos predicar acá. Yo no estoy usurpando ningún espacio público, no estoy causando ninguna contravención, no estoy haciendo nada que yo perjudique a la sociedad o a los vecinos. Entonces, hermano, y el hombre se tuvo que ir, porque era así. Acá tenemos a Daniel que estudia las leyes y que estudia el derecho en Babilonia para poder aconsejar al rey en cuestiones del gobierno. Pero este era un hombre de fe, un siervo de Dios. Pasamos al punto C. A ver si terminamos esta hojita por lo menos. Punto C. Nuevas dietas. Eso está en el versículo 5 de Daniel. Vamos a leer, ¿quién lo lee el versículo 5 de Daniel? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos
se presentasen delante del rey. Muy bien, le señaló la comida y dice, durante los siguientes 3 años se suponía que los 4 jóvenes debían, anoten esto, comer de la dieta del rey. Deberían comer de la dieta del rey, la cual, por supuesto, era contraria a las leyes dietéticas de los judíos. Sin duda, el alimento se, anoten esto, ofrecía a los ídolos en la tierra. Y para los jóvenes judíos, comerlo hubiera sido blasfemia. Comerlo hubiera sido blasfemia. Anoten Éxodo 34:15. Vamos a Éxodo 34:15. Éxodo 34:15. Esta no era simplemente un alimento común, sino que ya estaba ofrecido a los ídolos. A los dioses primero se lo ofrecía. Éxodo 34:15 dice lo siguiente: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra para fornicar en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y escuche esto, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Es decir, Daniel con sus amigos tiene en mente Éxodo 34:15 cuando ven la comida del rey. Y cuando ellos ven esa comida que ha sido ofrecida a los ídolos, ellos dicen, esto va en contra de la palabra de Dios. Y como va en contra de la palabra de Dios, nosotros no lo podemos comer. No lo podemos comer porque sería una blasfemia contra Dios. Claro, en la cultura judía, uno diría, bueno, pero ellos se cuidaban de determinadas comidas porque Dios les había dado este tipo de leyes. Pero aún en el Nuevo Testamento Dios habla a los cristianos en la carta a los Corintios. Hay un gran dilema ahí porque muchos cristianos también iban y compraban en la carnicería a veces alimentos que habían sido sacrificados ¿a quién? A los ídolos. Y muchas veces la gran discusión era de que si esto ha sido sacrificado a los ídolos ya no lo podemos comer, ¿qué hacemos? Y hay toda una discusión que se da en la carta a los Corintios en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. Obviamente acá habla de que la palabra de Dios prohibía terminantemente que ellos pudieran comer de eso porque estarían violando directamente la palabra del Señor. Hermanos, vemos hasta qué punto estos hombres están comprometidos con la palabra de Dios. Vemos hasta qué punto ellos están dispuestos a obedecer y seguir la palabra del Señor, obedientes. Vamos al punto D para terminar. Nuevos nombres, versículos 6 al 7. Al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios. Sin embargo, el nombre de cada uno de los jóvenes tenía el nombre de Dios incluido en el suyo. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Fue cambiado a Belsasar. Bel protege su vida. Bel protege su vida. Bel era el nombre de un dios babilónico. Ananías significa Jehová es gracia. Jehová es gracia. Llegó a ser Sadrach, el mandato del dios lunar. Sadrach, el mandato del dios lunar. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Llegó a ser Mesac, ¿quién como Ajú o Acú? Uno de los dioses paganos también babilónicos. Y Azarías significa Jehová es mi ayudador. Jehová es mi ayudador. Vino a ser Abed-Nego o Abed-Nego, siervo de Nego.
era un dios pagano también, obviamente. Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a los jóvenes o a que los jóvenes se olvidaran de su Dios. Que los jóvenes, anoten, se olvidaran de su Dios. Me olvidé de anotar el punto, dos palabras de arriba. Azarías. Jehová es mi ayudador. Sí. Jehová es mi ayudador. Misael significa ¿quién como Dios? Los babilonios esperaban que con esto podrían hacer que de alguna manera se olvidaran de su Dios. ¿Anoten eso? ¿Lo tienen ya? Sí. Y poco a poco llegaran a ser cada vez más como los paganos con quienes vivían y estudiaban. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No. ¿Anotaron todo? Sí. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nada más vamos a llegar hoy. Hermanos, vemos que en este último punto, al cambiarles el nombre, era cambiarles la identidad. Era cambiarles la identidad. Es decir, querían cambiarle la identidad a estos jóvenes. Que ya no se identifiquen con quién. Con el Señor, sino que ahora se identifiquen con una nueva cultura, con una nueva ideología, con un nuevo sistema. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Con quién me voy a identificar yo? Hoy, no mañana ni pasado. Ustedes ahora van a salir a sus trabajos, algunos a sus hogares, pero yo me tengo que identificar con el Dios que yo tengo, con el Dios a quien yo honro y con el Dios a quien yo sirvo. El mundo quiere que yo me identifique con ellos, pero yo no me puedo identificar con el mundo. Tiene que haber una separación, una separación. Es un gran desafío para la iglesia también identificarse con la palabra de Dios y no con el sistema mundanalizado. Vamos a orar. ¿Algún hermano que quiera orar para finalizar? Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Padre, por todo lo que aprendimos en esta tarde. Pedimos, Señor, que podamos, Señor, entendimiento, sabiduría. Que podamos, Señor, ser como Daniel. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida. Ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo más sobre este libro. Y bendice, Señor, al pastor que nos está enseñando, Señor. Bendice cada una de las cosas que vamos a hacer en este día. Cuídanos al regreso a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén.